de vacaciones en el tema médico. Y es que ¿cuántas veces no prevenimos esto? Prevenimos a dónde vamos a llegar, prevenimos qué vamos a comer por allá o qué lugares vamos a visitar, pero no la prevención de nuestra salud. Y por eso está con nosotros Jorge de la Torre. Él es médico cirujano y justamente nos va a hablar de esto. Hola, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, hoy les quiero platicar un poco acerca de qué puntos importantes sobre prevención a la hora de viajar. Básicamente algunos tips rápidos sería como antes del lugar que vas a viajar, investigar si hay alguna enfermedad endémica. ¿Qué es una enfermedad endémica? Es una enfermedad que es propia de un lugar. Podemos tomarlo como, por ejemplo, el dengue en Colima, que es una zona geográfica que es muy común que exista esa enfermedad. Puedes ir revisando diferentes dependiendo del destino que vayas a ir. También otra cosa que es muy importante de revisar sería si tienes una enfermedad crónico-degenerativa, llámese diabetes, hipertensión, alguna de esas enfermedades, siempre llevar tu tratamiento de acuerdo a como tu médico te lo indicó y en los horarios que te lo indicó, siempre tomándolo en los días que vas a estar, y siempre es bueno llevar unos pocos días de tratamiento más por si llegase a haber algún retraso, algún inconveniente con tu viaje, que siempre te mantengas con el tratamiento. ¿Cuál es la recomendación acerca de llevar algún tipo de botiquín o de medicina que podamos viajar con ella sin que tengamos problema en los aeropuertos? Porque también el problema es que si no llevo alguna receta, pues ¿cómo voy a justificar que llevo esa medicina ahí? Bueno, es muy importante, sí, durante cualquier viaje siempre llevar un botiquín de primeros auxilios que debe contener los medicamentos básicos que son para dolores leves, fiebre. Yo recomiendo en lo personal antibióticos para enfermedades infecciosas y gastrointestinales, que son las más comunes. Y sí, si tú tienes medicamentos que vas a llevar para tu toma, tienes que llevar siempre una receta, y en algunos casos cuando son medicamentos controlados se debe llevar tu expediente médico para poderlo en el idioma de tu médico y en el idioma del país al que vas a viajar, para que puedan traducirlo y puedas justificar el llevar medicamentos controlados. Esto es algo bastante interesante. ¿Debo yo de traducir este documento y debe de llevar ya la firma de la persona, de mi médico, o simplemente una copia, o cómo se maneja? No, debe ser un expediente o un documento emitido por tu médico con su cédula profesional, donde explique perfectamente el padecimiento y la justificación de por qué te está dando este medicamento. Eso debe hacerlo tu médico cabecera, o si en algún caso lo requieren, yo con mucho gusto puedo apoyarles. Excelente. Y bueno, ¿cuáles son las otras recomendaciones que debo de revisar cuando voy a salir fuera de mi continente? Porque también sabemos que, bueno, dentro de nuestro país es una cosa, conocemos nuestra cultura, todavía dentro de nuestro continente podemos más o menos conocer, pero ya saliendo del continente me imagino que hay otro tipo de regulaciones, algunas otras medidas que debemos de tomar en cuenta. ¿Cuáles serían? De las medidas más importantes cuando sales fuera del continente americano, lo principal es el idioma, porque básicamente los medicamentos y todo pueden ser algo parecidos, pero dependiendo de cada país, de cada región, son diferentes los que se utilizan, y la traducción tal cual es un poco diferente. Tienes que cuidar mucho esta parte. Además, debes de buscar si hay unas vacunas o algo específico para el lugar donde vas a viajar. Tomo como, por ejemplo, si vas a viajar a algún lugar de África, todo, debes de tener tiempo antes la vacuna de la fiebre amarilla para que eso no te pueda dar. Además, en muchos lugares se recomienda que veas cómo es el sistema de salud, principalmente cómo ingresar a un hospital, donde hay médicos, si hay disponibilidad de médicos las 24 horas, que no en todos los países a veces se encuentran. De hecho, en la mayoría de los países las farmacias realmente no están disponibles para la población en general y tienen horarios de atención muy limitados. ¿Cuál es tu recomendación acerca de el cuidado alimenticio que debemos de tener? ¿En qué nos tenemos que fijar? Porque considero que una de las enfermedades más comunes cuando salimos es la enfermedad estomacal. Sí, y claro. eso tiene que ver mucho en los lugares en los que comemos. ¿Qué debo de cuidar? Porque incluso puede ser riesgoso un restaurante que parezca lujoso. Sí, claro. Lo más importante cuando viajas a la hora de comer, si tienes alguna duda de consumirlo o no, lo mejor es no hacerlo. Otro consejo que les puedo dar muy, muy útil cuando viajas es realmente cuidado donde consumes alimentos que tengan mucho líquido, como caldos, jugos y todo, porque por lo regular es donde hay más enfermedades infecciosas. Siempre que tengas alguna duda sobre qué alimento consumir, es un poco contradictorio porque los alimentos fritos son un poco dañinos en cuanto a grasas, pero en cuanto a temas infecciosos son los más seguros de consumir. Ah, o sea que cuando vamos de viaje sí está súper justificado romper la dieta y decir, claro. yo como frito para evitar alguna infección. Entre más fresco puede ser más peligroso.
Depende mucho el cómo veas el lugar. Realmente si ves que los mariscos están expuestos o alguna carne está expuesta por mucho tiempo, lo mejor es no consumirlo. Siempre preguntar al restaurante que vas a ir cómo estuvo la cadena en frío, que no se haya roto la cadena en frío y debe pasar a crecimiento de microorganismos y una probable infección. Wow, cuánto. También hemos visto países como India, en donde se hacen virales los videos donde están cocinando con los pies, con las manos, incluso con fauna alrededor. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Deberíamos consumir para probar o definitivamente mejor solamente llevarnos el recuerdo? Yo creo que lo mejor en este caso sí es mejor llevarte el recuerdo, porque realmente una infección, una enfermedad durante tu viaje puede arruinarte completamente el viaje. O sea, es una experiencia completamente diferente. En la India sí, lo mejor si van a viajar es consumir los alimentos sellados de tiendas, procurar lo menos posible de la calle, porque realmente la tasa de infección de viajeros en la India es demasiado alta. Creo que alrededor de uno de cada dos o de cada tres se enferma cuando viajan allá. Entonces, bueno, tú eres médico, pero sin embargo viajas muchísimo y por eso nos traes estas recomendaciones. ¿Consideras oportuno llevar nuestra propia comida? Por ejemplo, alguna lata de atún, algunas sopas instantáneas. ¿Sí? Gracias a Dios yo he tenido la fortuna de estos últimos años viajar mucho por el mundo, y sí, siempre en cualquier viaje que llevo al menos unas 4 o 5 comidas desde acá, ya sean atunes, cualquier cosa enlatada, siempre en mi maleta, por si algún día veo que la comida no está muy bien o no me gustó la comida, o veo que hay algún riesgo, algo de enfermarme. Sí, siempre es bueno llevar un poco de comida en tu maleta para evitarte una infección. Totalmente de acuerdo. ¿Recomiendas los seguros? Porque hay algunos seguros que son el seguro de viajero, ¿no? Y ya te lo incluye el tour, o incluso hay algunas agencias de seguros que te lo venden específicamente para tu viaje. ¿Realmente vale la pena gastar en esto? Sí, realmente sí vale mucho la pena. Pueden revisar con su seguro si tienen seguro de gastos médicos mayores. Muchas veces lo incluye la cobertura en el extranjero, pero siempre es bueno hablar con tu agencia de viajes o buscar un seguro de gastos médicos en el extranjero, y muy importante es revisar las cláusulas y qué les incluye y qué no. Les platico una pequeña experiencia. Hace algunos años también yo estuve en Turquía. Me enfermé de COVID durante la pandemia, y sí teníamos un seguro de gastos médicos, pero realmente no leímos bien las cláusulas, y para que aplicara el seguro nos pedían que estuviéramos 5 días hospitalizados, a pesar de no tener prácticamente síntomas, pero para que pudiera cubrir algo el seguro. Siempre es importante revisar todas las cláusulas, y sí es indispensable que vayas con un seguro de gastos médicos mayores. ¿Esto para cualquier tipo de viaje o lo recomiendas solamente cuando son viajes internacionales? ¿Qué tanta seguridad debemos de llevar? Pues mira, realmente depende de cada persona, pero sí yo recomiendo que cualquier viaje fuera de México lo contrates tu seguro de gastos médicos, y siempre tengas a la mano un contacto o algo de emergencia para que puedas marcar con él si necesitas alguna otra cosa, y siempre que tenga alguien tenga el respaldo de estar ahí junto a ti para apoyarte si necesitas cualquier cosa. Excelente, pues muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros esta noche.